Mujer hermosa, ¿cómo estás? Seas inmensamente bienvenida a este espacio, a tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Te doy la bienvenida. Hemos estado un poco intermitentes en la producción de este podcast porque han surgido muchísimos proyectos de trabajo muy interesantes que han estado demandando mucho de mi tiempo, pero saben que cuando hay una gran oportunidad de sentarnos a platicar con una mujer de valor, una mujer valiente, una mujer que aporta y que puede regalarte una historia muy interesante de vida y además compartir contigo herramientas que te ayuden a crecer, a evolucionar y a mejorar tu versión, pues entonces se abre este espacio interesantísimo y hoy es un día como ese. El día de hoy tengo una invitada que tiene pues una trayectoria muy sorprendente, es colega, podríamos decir, ¿no? Que somos colegas periodistas, ella también escribe y el día de hoy te la quiero presentar. Ella se llama Rosa Chávez Cárdenas, es psicóloga, doctora en homeopatía, terapeuta familiar y de parejas, y el común denominador de su vida ha sido el apoyar a grupos vulnerables. Por 25 años ya ha incursionado como editorialista, columnista y articulista en periódicos y revistas con temas de salud mental, que qué tal es mi mero coco la salud mental, y también con temas sociopolíticos. Cuenta con 7 libros publicados, nada más y nada menos. Participa en los medios de comunicación enfocándose en varias causas: el derecho de los niños, las relaciones familiares, el maltrato a la mujer, la rehabilitación emocional de las familias que cuentan con un miembro afectado con una discapacidad, como es mi caso, y ha recibido ella varios premios y reconocimientos. Entonces quiero invitarte a que le des la bienvenida a Rosa. ¿Cómo estás, Rosa? Me da muchísimo gusto tenerte en este espacio y saludarte. ¿Cómo estás? Ay, pues muchísimas gracias. Pues siempre que se encuentra uno, el encuentro entre dos personalidades es como el encuentro entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Es una frase de Jung que me encanta. Claro, Sí, qué sí, poderosa, no la conocía, qué padre. sí. Claro. Así que no sé por dónde empezar. O sea que tú tienes un miembro con Yo discapacidad. tengo una hija, mi hija menor tiene síndrome de Down, tiene 11 años, en este momento, casi 12 en diciembre cumple, y soy mamá sola de 3 hijas, tengo 2 adolescentes de 18 y 17 y esta chiquita Down. Entonces, fíjate, aquí Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Pues mira, entonces inicio por ahí con mi libro. Mira, nace mi sobrino hace 27 años. Él tiene el síndrome de Cornelia de Lang, que lo más característico ahí son las faciales, como en los niños Down, ¿no? Que lo ves y ya luego lo identificas, aunque el síndrome no es tan conocido. Entonces, en ese momento que él nace y que yo empiezo a ver la situación, las relaciones familiares, pues me pongo a hacer toda una investigación. El diagnóstico se lo hicieron a Houston porque aquí mi hermana anduvo de médico en médico y yo, bueno, ubico que no era tanto que ella quería saber el diagnóstico, sino que lo que quería era que le dijeran que no tenía nada, ¿no? En esa negación, tú sabes, ¿no? Y entonces se fueron a Houston y allá inmediatamente al verle las características faciales ya le dijeron que era lo que tenía, entonces le dan información, yo me pongo en contacto con la fundación y en ese momento yo estaba escribiendo una tesis de investigación y pues me dediqué a eso, pero la parte más, digamos, más interesante de esa investigación fue qué le sucede a la familia cuando recibe un miembro con discapacidad, ya sea por nacimiento, por accidente, por algún medicamento, por lo que sea, ¿no? Y entonces separé y después hice un libro que está muy fácil de leer, que le puse discapacidad, encontrarle sentido al dolor, en donde hablo del proceso de duelo, que primero es la negación, casi lo dije, luego el coraje, la culpa, el miedo, la ansiedad, la depresión, y luego tiene muchas, al final termino
como dando muchas técnicas y algunas hechas por mí para sacar todo eso que traen en la familia, ¿no? Y hablo pues ahí dentro de varios temas. Por ejemplo, hay un capítulo donde hablo de las conductas autodestructivas que se dan mucho en las personas que tienen alguna discapacidad, que son como arrancarse el pelo, morderse las uñas o las manos, golpearse, en fin, ¿no? ¿Cómo se hace una adicción estarlo repitiendo constantemente, ¿no? Y bueno, te puedo decir que con ese libro, pues yo al terminarlo, lo mandé a varias editoriales, en alguna me respondieron, está muy interesante, no tenemos nada al respecto, pero ahorita no tenemos dinero, ¿no? Así luego, en una, y ni voy a decir el nombre, porque es de las más importantes que había, ¿no? Y así en otras hasta que una maestra de Chapala, que ella también es escritora y que bueno, soy parte de su colectivo, me dijo, ¿qué estás rogando? ¿Tú con tanta gente que conoces? Entonces yo hice la inversión, hice la primera edición, y con él obtuve pues, varios reconocimientos. Uno muy importante, que es en Rehabilitation International, que es donde se reúnen cada 4 años miembros de la ONU, la UNICEF, la OMS, ¿qué te puedo decir? Todos los más organizaciones más interesantes, y de ahí salen las políticas públicas para todo el mundo y después los países las van ratificando. Entonces era estar en ese congreso y luego yo di ponencia sobre el proceso, sobre mi libro, pues. La otra fue que en la Comisión de Derechos Humanos también me dieron un reconocimiento por la tesis, así, ¿no? Entonces, pues fue así como muy, muy interesante ir pues a ese lugar, imagínate estar ahí, ¿no? Donde estaba la mera mata, como decimos, ¿no? Y luego, pues fue así como el primero. Entonces, cuando yo regreso, porque fue en Canadá, cuando yo regreso de allá, hago una carta al gobierno del estado y le dije, pues acabo de pasar por esto y mi libro necesita una reimpresión. Y entonces, inmediatamente me mandan al editorial del gobierno del estado y entonces me hacen una reimpresión. Ellos, con la parte de libros que se quedan, lo dieron a sus secretarios y luego me dijeron que si les permitía otra, que había gustado mucho, y así he tenido 3. Y luego después, o sea, me han publicado 3 libros ellos, que han sido, no son de la misma temática, no he escrito así ninguno así nada más de literatura. Y luego hice otro que también fue inversión mía, que se llama Los Padres Malabaristas, que hablo de esos temas que los padres hoy, yo me daba cuenta en mi consulta que necesitaban, ¿no? Una es, pues no saben cómo manejar la autoridad, porque pues, los chicos hoy en día están muy difíciles de ponerle límites, ¿no? Entonces eso, los límites, los tipos de padres, el estrés que viven los padres, los fantasmas del pasado es otro tema, de los cosas que traemos los papás, que nosotros se las adjudicamos a los hijos, en fin, así. Y el otro se llama Democracia, semillas a cultivar desde la familia, donde hablo, pues, cómo podemos llegar a ser realmente un país democrático. Ahorita nada más pues, podemos decir que tenemos una democracia en las urnas, que antes no la teníamos, ¿no? Pero nos falta varios valores en la familia para poder decir, ¿no? Una responsabilidad sobre todo, ¿no? Oye, Rosa, y me llama mucho la atención, siendo tú psicóloga, ¿cómo es que te nace esta beta de escritora? O cómo es que dices, tengo que ponerme a relatarle al mundo lo que yo veo a través de mi consulta, o cuál es el móvil que te lleva a comenzar a escribir, no uno, sino todos esos libros que nos estás mencionando, ¿no? Yo que he escrito uno, digo, es toda una empresa escribir un libro. Ciertamente cuando escribes el primero, ya como que se rompe el tabú. Ese te hace más fácil, te abren la puerta. Posible, y ya puedes mucho más fácil seguir, pero ¿de dónde te nace a ti ese amor por escribir? Me interesa. Fíjate que un día me estaba cuestionando yo eso, dije, ¿por qué se me hace tan fácil a mí escribir artículos especializados de temas, el tema que esté de moda o el tema que yo vaya viendo? Y entonces dije, ya sé, esto fue en mi primera carrera, en esa que te estoy diciendo, la Universidad Femenina. ¿Por qué? Porque entonces
escribíamos en máquina, ¿sí? En esas máquinas de teclas, todas las materias eran teoría y práctica, entonces teníamos que entregar teoría y práctica, entonces eran varias páginas de resúmenes que teníamos que hacer, lectura que teníamos que hacer, y luego ver qué había pasado en el laboratorio al llevarlo a cabo. Entonces era un trabajar. Y luego al final teníamos que entregar pues casi un libro de cada materia. Entonces pues yo dije, claro que de ahí viene, ¿no? Entonces la facilidad ahora de la computadora, a la diferencia de antes, que si tú te equivocabas, pues tenías que repetir toda la página, ¿no? Claro, se veía horrible si no. Sí, entonces y también tuve programa de radio y me invitan muchísimo, ya no he querido tener programa de radio porque pues luego te esclavizas, ¿no? Y me invitan a la televisión constantemente y así me lo he pasado pues en los medios. Entonces una vez le dijeron a mi hijo, ¿no? Que él estaba pidiendo sugerencias de qué hacer conmigo, ¿no? Y entonces le dice, es que tu mamá se debe dedicar a una sola cosa, no podemos ayudar así con tantas cosas que hace. Dije, no las voy a dejar de hacer, ¿no? Entonces son muchas cosas, no, aparte, bueno, me encanta pintar manualidad, o sea, realmente yo creo que mi hiperactividad ahí es donde la desemboco y luego... Escucha de monerías, como dice nuestra amiga Trini. Un, de, un dechado de virtudes la mujer. Que luego eso, pues, les da temor a los hombres, ¿verdad? Puesto. Eso me deberías de platicar. Mira, yo duré 26 años de casada. A mí me pasa lo mismo un poco, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Puedes desarrollar en todo tu esplendor porque entonces les da como o rivalidad o susto o les impone y entonces eres una mujer medio sola, ¿no? En mi caso es así. Sí, sí, en la mía también. Es simplemente que quieres desarrollarte. ¿Cómo ha sido en tu caso? Sí, igual, fíjate que el papá de mis hijos constantemente me decía, o sea, él te digo, desde que él se casó con una estudiante, porque te digo que me faltaba un año para mi primera carrera, y entonces él fue viendo pues mi evolución. Había cosas que, bueno, su misma inseguridad, sus miedos, a veces me ponía trabas, pero yo me las brincaba y le decía, no tienes por qué, no estoy haciendo nada que te pueda afectar, al contrario, ¿no? Y entonces, fíjate, cuando yo quería platicar con él de algún tema, así ya más íntimo, inmediatamente ponía él una barrera, él es ingeniero civil, ponía una barrera y me decía, ya vas a empezar con tu psicología, y a veces hasta se retiraba, ¿no? Así como que tenía pavor en meterse él en su interior, ¿no? Y entonces a veces yo le decía, pues sí, ya pusiste un muro de concreto, ¿no? Entonces nos íbamos a ambas profesiones, ¿no? Y luego, pues viene la crisis del 94, que en mi libro actual, que se llama Ganando la batalla al enemigo invisible, que lo estoy regalando en las redes, ahí, bueno, comento de esa crisis que tuvimos, en la que él le viene su crisis personal y nos pasan tantas cosas, así como que no quisiera recordar, pero cuando inició la pandemia, a mí me trae toda la memoria de todo lo que nos pasó. Y fue un momento, no me duró mucho porque inmediatamente capté que era memoria de aquella crisis y la pude pues enfrentar, ¿no? Sí, hasta lloré y todo, dije, ¿qué me está pasando? Entonces le encontré muchas similitudes a la crisis aquella que tuvimos en el 94, que a muchísima gente perjudicó, y él, por estar en el área pues de la construcción, él veía los ingenieros que tenían las obras más grandes, cómo se habían quedado sin nada. Y él se preocupaba y decía, ¿quién crees que fue hoy? Él estaba trabajando en el gobierno. ¿Y quién crees? Pues fulanito. Entonces le afectaba muchísimo, ¿no? Económicamente teníamos para sobrellevarla, pero él empieza con su crisis personal. Entonces, fue muy difícil yo quererlo ayudar, rescatar y demás, y no se dejó, mis hijos también. Entonces, pues nos separamos, tal vez tiempo ni siquiera me pedía el divorcio, yo lo tuve que hacer. Fue de lo más fácil cuando ya firmamos en 15 días sin tener que pelear bienes, ni mucho menos. Y entonces, pero hasta el abogado me preguntó, ¿no? Oye, ¿y usted por qué se esté divorciando?
Digo, ni pregunte, porque yo todavía como que no identificaba qué era lo que le pasaba a él, ¿no? Después ya descubrí que había otra persona, ¿no? Entonces como que él se sentía amarrado, comprometido, y entonces hasta que solté, y tardé en soltar, ¿eh? Y fíjate que un día yo iba llegando a mi programa de radio, a lo mejor esto les parece interesante, y había como eran varias estaciones ahí mismo, de ese grupo, el de la primera, a la entrada de la puerta, había un señor y él, su programa era nada más poner música como al estilo antiguo, ¿no? Fulanita, que le saludes y que quiere que le ponga tal. Entonces yo pasé y me dice, doctora Rosita, ¿cuál canción quiere que le ponga? Y en ese momento me viene y le digo, la de Le solté la rienda. Ay, ahorita se la... Y luego me puse a reflexionar y dije, es cierto, este psicólogo del pueblo, que era ay, se me olvidó cómo se llama, ahorita te digo, José Alfredo Jiménez, psicólogo del pueblo, y yo dije, es cierto, yo de verdad tuve que ayudarle a soltarle la rienda para que se pudiera alejar, porque a pesar de que estaba fuera, estaba dentro, ¿no? Hasta que yo cerré la comunicación con él para que él pudiera realmente hacer su vida con esa persona, ¿no? O sea, yo le ayudé realmente a eso, ¿no? Y yo también dije, me liberé, ¿no? La verdad, porque como que no se rompía esos lazos invisibles. Oye, Rosa, y en tu terapia, en todas tus sesiones de terapia, supongo bueno, que tratas este tema de la pareja, la pregunta es, ¿te encuentras con muchos casos así? Porque a mí me ha tocado en estos últimos meses que hemos abierto los espacios, los foros, en donde pues abres como un canal de comunicación para que las mujeres te cuenten, o las personas en general te cuenten un poco de sus cuitas y de sus problemáticas de vida. Y encuentro como que hay muchas mujeres que viven situaciones de vida, sobre todo de pareja, aquellas como es tu caso, que iniciaron cuando estaban chicas, ¿no? Yo es mi caso también, yo empecé muy chica con quien estuve casada casi 20 años, y y pues es tu vida entera que has vivido con esa persona, ¿no? Desde ahora sí que desde que estabas chamaquilla, ¿no? Y empezaste desde que eras estudiante, como dices tú, yo igual, ¿no? Estabas en la universidad y tal, y entonces te haces a esa persona. Pero llega un momento en que por angas o mangas ya no tienes prácticamente nada que ver. Y cada uno ha agarrado su patín, como decimos, ¿no? Ha agarrado su rollo. Y ciertamente hay momentos, hay relaciones de pareja que son espectaculares y son como icónicas. Yo conozco varias parejas de esas, pero hay muchas otras que no se atreven a liberar, como acabas de decir, me pareció muy interesante, a liberar a su pareja del vínculo o de la codependencia que pudiera haber por los años, y decir, bueno, tal vez sea el momento de que tú te atrevas a vivir esa vida que estás queriendo vivir y que tantos hombres empiezan a vivir por debajo del agua porque necesitan eso pero no se atreven a enfrentarlo, y las mujeres que se aferran a esa vida porque no saben cómo salir adelante. ¿Qué dices tú en tus terapias? Porque ciertamente yo no soy terapeuta ni nada que se le parezca, pero ¿qué les dices tú en la terapia a estas parejas que están en ese momento en que todo su ser les dicta que ya no pueden estar juntos, pero continúan y continúan y se hacen unas vidas muy grises? Y hacen un daño a los hijos, que los hijos acaban yéndose. ¿Qué les podrías compartir tú como terapeuta? Porque como esta historia que te estoy relatando así en breve, uy, hay millones allá afuera. ¿Qué les dirías? Sí, fíjate que soy pero tan intuitiva, ¿sí? Que cuando estoy con una persona y estoy totalmente escuchándola con una empatía, no se dan cuenta que yo acá tengo un diálogo interno que inmediatamente me está diciendo, es por aquí. Y a veces o me está dando un diagnóstico y yo peleándome conmigo le digo, espérate, es muy pronto, espérate. Y después digo, tenías razón, o sea, hace cuenta que era otra persona con la que yo estaba dialogando. ¿Por qué? Porque desde niña tuve muchas situaciones difíciles que se puedo decir, hay una que no he contado por no lastimar a mi mamá.
Pero yo creo que esa fue la que más fortaleza me ha dado en la vida, a pesar de abuso sexual y todo lo que tuve una vez que me andaba ahogando en el mar, que fue terriblemente impactante lo que me sucedió, pero yo creo que esa de niña. Entonces, y ahí creo a mí que se me desarrolló muchísimo la intuición. Entonces, las parejas, a veces los dos pues están en lucha de poder y luego me dicen, ¿y usted qué nos dice? ¿Nos vamos a divorciar? Le digo, yo no puedo tomar esa decisión, porque primero necesito saber si están preparados, porque si no, luego van a venir a decirme, usted nos aconsejó que nos divorciáramos. Y me pasó, fíjate, con una paciente que vino, ella en Estados Unidos tuvo una pelea con su pareja, dice que ni siquiera fue mucho, pero se le ocurrió ir a denunciarlo. Y no le permitieron nada, o sea, ni arreglarse ni ir a terapia. En ese momento le dijeron, firmas el divorcio. O sea, ella estaba arrepentidísima, no estaba lista y se tuvo que venir a vivir acá otra vez, ¿sí? Y de verdad, ella lloraba y decía, ¿por qué me hicieron esto? Entonces, ahí debían de haberla todavía enviado a terapia. Y yo creo que antes de tomar una decisión con un abogado, porque lo hacen mucho, es ir a terapia y ver, por lo menos, a ver, cuando les pregunto, ¿por qué te estás divorciando? No saben, porque, mira, a veces les digo, oye, ¿qué cualidades tiene él? Estando los dos juntos, ¿eh? Y entonces, ninguno, pero mira que ninguno. Entonces le digo, oye, no quisiera que te sintieras mal, pero tú tienes tantos años sin trabajar, vives en una buena casa, tus hijos están en las mejores escuelas, chalala, o sea, ¿no tiene ninguna calidad de él? No. Entonces, en ese momento dices, es que está furiosa, pero la crisis de pareja es una crisis personal llevada al otro, ¿no? Esa convivencia donde se proyectan ambos y lo tuyo lo proyectas en el otro. Entonces, es difícil que ellos lo descubran, ¿no? Ese mecanismo de defensa es tan difícil de descubrirlo. Y cuando veo a alguna mujer que está sufriendo por maltrato y demás, dices, pues tiene una muy baja autoestima. No es para culpar al otro, sino que ella está permitiendo. Entonces, en ese caso, bueno, lo que hago es tratar de que ella eleve su autoestima, su amor propio, y si no trabaja, le digo, ¿de verdad lo quieres dejar? Busca un tan chamba, porque el trabajo te va a dar esa fuerza, ese poder, ese que ahora le decimos empoderamiento, y entonces podrás ahora sí tomar una decisión, porque también no hacerlas o empujarlas, porque me han dicho algunas, es que yo cambié de terapeuta porque me empujaba a que me divorciara, y pues yo no quería, o sea, no estaba lista, porque cuando estás lista, te vale gorro dejarle. He tenido otras que dejan todo, su casa, su carro, que ellas compraron además, ¿no? Claro. Sí. Sabes que yo también antes de este libro Mujer a prueba de balas que escribí, yo escribí un manifiesto que le llamé Manifiesto sobre un nuevo feminismo de mujeres empoderadas desde el ser. Y ese título muy rimbombante no habla de otra cosa sino de esto que estás diciendo tú. Mi teoría del feminismo que a mí me gustaría apoyar, ¿no? O el que me gusta defender, o del que me gusta hablar, no es ese feminismo de la mujer que se pelea contra el hombre y que está constantemente en discordia y en riña y en competencia y en querer, pues, pasarlos y ser mejores, etcétera, sino justamente esto, en la observancia que yo he tenido del género femenino en general, me he dado cuenta de que esto que acabas de decir es primordial, ¿no? Realmente todos los problemas interpersonales que tú puedes tener con tu familia principalmente, que son la manifestación de tu subconsciente absolutamente, ¿no? No son sino el reflejo de conflictos tuyos que tienes que mejorar y que las personas que tienes enfrente, principalmente tu pareja, son las que te espejean más grueso y con las que tienes más conflicto, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención este ejemplo que cuentas de qué virtudes tiene, no, ninguna, ¿no? Habla de una mujer que a sí misma no se ve ninguna virtud de ella. Exactamente, ella. Mi teoría es que la elevación, si podría llamarse así, o la mejora de versión del género femenino tiene que partir de lo que acabas de decir,
que la mujer le encuentre un propósito a su vida, que se dé cuenta que no es a través del marido en que ella es, sino que ella tiene una identidad propia, tiene una personalidad, un propósito, una vocación y algo que vino a hacer a este planeta más allá de estar casada con una persona. Entonces, en la medida en que ellas o nosotras nos fortalezcamos y volvamos a hacer como un contacto genuinamente, como diré, honesto con nuestro ser, con nuestra esencia como mujeres y como somos individualmente, igual puedes, una relación que parece que es un infierno, se puede convertir en una relación nuevamente armónica porque tú vuelves a estar en armonía contigo. Entonces, no necesariamente todas las relaciones, como dices, tienen que acabar en divorcio, porque en un momento dado tienen una crisis, aunque parezca sin remedio o irresoluble, sino que todo nace de que uno trabaje con uno mismo, punto, ¿no? Es lo que yo constantemente pregono, escribo, digo y comparto, igual que tú, a lo mejor desde otra perspectiva, pero básicamente ese es el tema sobre el cual gira todo mi discurso, ¿no? Entonces me parece muy interesante que lo digas así, porque imagínate si la gente trabajara en su ser, qué mundo tan distinto viviríamos. Bueno, es que nuestra cultura, no tenemos nosotros la costumbre de la meditación, entonces no nos vemos a nosotros mismos, entonces vemos hacia afuera, ¿no? Somos por eso tan extrovertidos y que el introvertido, la mujer introvertida, el hombre introvertido es tan criticado, pero él está viviendo un mundo interior y el extrovertido habla, dice y ni cuenta se da hasta después, ¿no? Le digo, ambos meten la pata, le digo, porque el extrovertido luego dije, ¿qué hice? Y el introvertido por no sacar lo que trae adentro, y entonces luego se tienen miedo y se va a salir esto como un volcán el día que yo hable, porque saben que están haciendo un esfuerzo por no hablar en el momento y entonces decir, pues vamos llevando la fiesta en paz, y entonces se están tragando todo. Entonces la diferencia entre Oriente y Occidente es que nosotros no meditamos, no nos revisamos, ¿no? Y es bien fácil andar buscando culpables, ¿no? Fulanito, manganito, y agarras un chivo expiatorio, que es tan común. Otro de los temas de mi libro, el de los padres malabaristas, es ese, el chivo expiatorio. Siempre hay un hijo en la familia o en el salón de clases o en cualquier grupo social, ¿no? Al que hay que estar, sirve pues para hacerla de punching bag, ¿verdad? En la bolsa donde le golpean, ¿verdad? Y ahí sacamos algo, porque necesitamos eso, ¿no? Para sentirnos limpios, nuestro ego lo avienta, ¿no? Y fíjate, otro tema de que estabas comentando es esa ruptura del ego cuando hay una infidelidad. Híjole, es terrible, es un dolor bien grande. Y fíjate, también cuando se da con pareja del mismo sexo, porque muchos dicen, yo prefería que anduviera con otra mujer y no con un hombre. Entonces ahora pues que estamos viendo ya esas nuevas relaciones. Oh, tu banana, ahí está. Y andan con una mujer y casi se mueren otra vez. Sí, y entonces, y fíjate que en mujeres es muy fácil disimular, porque pues la amistad en mujeres, pueden dormir juntas y ni quien se dé cuenta, pero no sabemos que a veces hay una relación afectiva. Y entonces cuando ya la descubren es dolorosísimo para el otro, ¿no? Y en algunas parejas que ya tienen, es mucho más común que entre hombres, ¿verdad? Y cuando descubren una infidelidad, tampoco es para en el momento decirle, pues a divorciarse, o sea, creo que los terapeutas tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque en muchas ocasiones los dos necesitaban que los voltearan de cabeza como las tortugas para darse cuenta que ya habían abandonado su relación, ya, o sea, era más de lo mismo, ¿no? Y entonces necesitaban una sacudida, como así de un terremoto, para poder otra vez reencontrarse y renovarse, ¿no? Y que a veces es difícil, pero hay otras mujeres que me dicen, pues yo no lo iba a soltar, pues porque económicamente hemos cuidado los dos los bienes y no se los voy a dar a la otra.
Y entonces el otro, y lo estoy hablando de varios casos en consulta, y entonces el otro, al sentirse que lo descubrieron, que se enteran los hijos, y como era una persona, pues muy honesta y todo, y cuando le descubren, Con muy buena entonces él, reputación, ¿no? cuando le descubren, entonces siente tan arrepentido que se vuelve más dadivoso de lo que ya era, ¿no? Entonces la señora viene a gusto. Entonces dice, cuando pueda, yo se la voy a estar sacando. Entonces se la cobran así. Y bueno, no, tampoco digo que se trate pues de eso, pero se dan cosas tan raras entre la pareja, que es algo que no deja a mí de asombrarme, y digo yo que yo podría escribirles guiones a Televisa y a la otra, para que de novelas, porque creo que ya no tienen así como gran contenido. Gran contenido, y es más de lo que hacen, son hasta novelas viejas, ¿no? Que ya no tienen contenido, ¿no? Entonces, sí, encuentras cada cosa en las parejas, en cuestión de relaciones, de con quién se relacionan. Y mira, me han contado, ay, así como que es hasta penoso, de hijas que han descubierto a su mamá que tenía relaciones con un sacerdote. Niñas que sabían, que los veían y que todo el tiempo han cargado con ese secreto. O de infidelidades de mamá o de papá, y que los hijos, alguna de los hijos se da cuenta y carga con ese secreto. Cargar con un secreto de esos es tan pesado que ese hijo va a tener tantos problemas, tantas dificultades en la vida, ¿no? Puede que se dañe a sí mismo teniendo enfermedades, que no avance, que sea dependiente, que esté enojado todo el tiempo, y a nadie le ha dicho, ¿no? Me ha pasado eso. Infierno en la tierra. Sí. Oye, Rosa, ¿y tu vida hoy, después de haber hecho una vida de familia, de pareja, igual que hice yo, y que hoy cómo es tu vida en la adultez y en la independencia, y habiendo escrito 7 libros, haciendo lo que te apasiona hacer, cómo es tu vida a diferencia de cuando, fíjate, es que te pregunto esto porque yo hago últimamente en conversaciones se ha dado este tema que me parece interesante, en donde como en el segundo aire, ¿no? Que es como de los 40 y en adelante, es como si volviera, obviamente te haces las preguntas que se puede hacer uno a la mitad de la vida, ¿no? De qué he hecho con mi vida, si cumplí con mi propósito, si seguí mis sueños, si soy feliz, si me casé con la persona que debía haberme casado, todas estas crisis que te dan inevitablemente alrededor de los 40, pero me he dado cuenta en muchos casos que vuelven a contactar, o volvemos, porque a mí también me sucedió, como con la esencia y tus sueños de cuando estabas, por ejemplo, eligiendo tu carrera, ¿no? Que es cuando dices, tengo que saber qué voy a hacer en la vida, qué quiero hacer en la vida, y por angas o mangas hay quien sí lo hace, y hay quien se mete a la caja de zapatos de los condicionamientos sociales de ser hijo de abogado, y aunque no quería estudiar abogacía lo hace, y el ingeniero, y así todas esas historias que conocemos tanto. Pero me he dado cuenta que conversando con muchos adultos contemporáneos míos, en esta edad están como retomando esos sueños de esencia de cuando estaban chavos y estaban encontrando el porqué y el para qué de su vida. En tu caso, ¿cómo te vives hoy en la adultez versus quién eras cuando estabas recién eligiendo tu carrera o cursando tu universidad? Pues mira, yo estoy a punto de cumplir 66 años, no lo oculto, porque creo que ha sido años de muchísima experiencia de crecimiento personal, de búsqueda, he buscado sentirme como me siento hoy. Me preguntó, fíjate, hace poco un cardiólogo, y me dijo, ¿y eres feliz? Y se me quedó viendo la cara. Le dije, en casi todas las áreas. Le dije, la cuestión económica es la que más pesada se me hace, pero lo demás sí. Entonces, te puedo decir que a mí hace años me dio un infarto
no fui al hospital, y él cuando llegué me dijo, no creo que te haya dado un infarto. Y le dije, pues sí, pero en los electros aparece. Cuando me han operado por 2 accidentes que tuve, le dije, pues sí aparece. Entonces me dice, no creo. Entonces ya me hace los estudios y me dice, estoy sorprendido. Tu actitud mental, tu forma de vida, porque pues al ser homeópata yo realmente llevo un cuidado personal y no ingiero medicamentos, más que quizás cuando me han operado y que me dieron en algún momento algo. Entonces, pues mi sistema funciona muy bien, ¿no? Creo. En algunos detalles, pues tengo que cuidarme más, ¿no? ¿Cómo? Entonces, bueno, mira, lo más difícil, o una de las situaciones más difíciles ha sido, ya cumplió 7 años, tengo un hermano desaparecido. Yo, varios años, estuvimos distanciados y no sabíamos por qué. Y mi mamá me culpaba a mí y yo le decía, júntanos a los dos, vamos hablando los dos. Y no lo hacía y no lo hacía, ¿no? Y mi hermano era el único hombre, somos 3 mujeres y él. Y era, bueno, mi mamá se desbarataba por él, ¿no? Y entonces él no aprovechaba eso, pues. Hasta que un día yo me sentía muy bien, tuve un enamoramiento que no me llevó más allá, pero me sirvió tanto para decir y hablar con él, y le dije, oye, ¿qué pasa entre nosotros? Y él me dijo, pues yo siempre quise hacer esto y no podía. Y entonces de ahí empieza una relación que él me decía, tú desde niña fuiste mi mamá. Entonces yo soy bien maternal, he sido y he tenido a veces que ponerme freno, ¿no? De cuidar por aquella situación que te comenté, que no la puedo comentar todavía. He sido bien cuidadosa y maternal, ¿no? Y entonces, empieza a llamarme todos los días, a preguntarme lo que hacía. Era mi hermano fue el que estudió leyes, y porque mi papá era lo que quería, y a mi papá le truncó esa carrera, ¿no? Pero mi papá no necesitaba, era un hombre que leía muchísimo, sumamente inteligente, hacía un negocio, hacía otro, y entonces, bueno, pero mi hermano sí dijo, yo hubiera querido estudiar mejor arquitectura, ¿no? Y bueno, tenía una manera de decorar y demás que pues ahí él sacaba, ¿no? Entonces, él, es la hipótesis, pues, por un cliente que él tuvo, el día que él ganó ese juicio fue el día que él desapareció. Entonces, el no saber, ponerte en los zapatos de todas esas personas que no saben dónde quedaron sus familiares, es muy difícil. Muy, muy difícil hacer un duelo así, o cerrar más bien, despedirte de alguien, ¿no? Y bueno, pues he tratado de superarlo. Fíjate que a veces cuando escribo en la computadora algo de él, a veces sí se me salen las lágrimas, pero mira, así lo puedo estar platicando y parece que no me duele, ni me dolió, ni nada, ¿no? Y él había 4 hijos, uno pequeño de 3 años y otros ya mayores. Y entonces, pues la enseñanza que a mí me deja, aparte de muchas, es que vivir el momento, ¿sí? Él tenía tantos planes que un día hasta yo le paré uno, ¿no? Le dije, cálmate, ¿qué opinas de esto? No, cálmate, espérate, mira, sí. Y a mí dice, te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. Y entonces, el verlo que de un día para otro ya no puedes cumplir tus planes, yo digo, hay que vivir el momento. Y la pandemia también me deja esa enseñanza, yo se los digo a las personas. Vive el momento. Siempre hay gente pensando en el futuro y viven con una ansiedad de querer ya. Mira, tengo amigas jóvenes que ya tienen pagado hasta sus servicios funerarios para tener todo controlado, estilo muy americano, ¿no? Los americanos son así, de seguro de todo, ¿no? Y yo creo que te enteraste de este edificio que se cayó en Florida y dices, es un trancazo para ellos, ¿no? Sí, que les pasen estas cosas, porque esto les pasa a países como el nuestro, a otro, pero no a ellos, ¿no? De que todo quieren tener controlado y claro, va a haber indemnizaciones y todo, pero hay una cantidad de personas desaparecidas ahí todavía en los escombros, ¿no? Entonces eso, y bueno, pues escribir me ha ayudado mucho, no tanto los puros libros, sino constantemente estoy enviando y enviando, ¿no? Y ahí comento. Escribirlos es tan sanador, ¿no? Sí, claro, y es lo que les digo, que el arte de cualquier tipo, pues sublima cualquier locura.
¿no? Si se ponen a revisar las historias de los grandes músicos, pintores, escultores, tenían unas historias de trastornos mentales, Rarísima, sí. ¿verdad? Y ahí en eso, en el arte, saca uno todo eso, es maravilloso, ¿no? Y mira, otra cosa que hago es un taller que a raíz de mi sobrino de nacimiento y del libro y de todo lo que hice, por ayudar a todas esas familias, mamás, papás, hijos, empecé a hacer un taller que es un fin de semana del viernes al domingo y tiene que ser en el campo, porque hacemos muchas dinámicas en contacto con el campo y eso ayuda muchísimo, ¿no? Y eso es algo que me pesado, porque salen cosas muy, muy fuertes, muy dolorosas. He tenido personas que han perdido sus hijos y que han ido, unos que su niña, bueno, la esperadísima, y un día en un accidente le cae un portón y la degolla y entonces estuvieron ahí y ellos no habían querido, no permitían que nadie les ayudara ni hablar del tema, entonces se decidieron de última hora y me dijeron, sí voy, les sirvió muchísimo y así te digo, cosas que salen ahí y que les digo a muchos, ¿no? Vas a tener que seguir trabajando en tal área porque no se resolvió todo aquí. Entonces, no lo hago muy seguido, 1 o 2 veces al año, pero sí te digo, tiene que ser en un lugar así fuera, en el campo, con árboles, donde podamos hacer caminatas, reflexión y eso. Entonces, pues, ¿qué más te puedo comentar? tanto, bueno, porque, mira, te voy a decir rápidamente porque estoy en esto de la salud. Porque mi padre padeció bulimia desde la adolescencia y entonces lo único que hacían era regañarlo y entonces le llevaban los médicos y los médicos lo regañaban, como que si esto fuera intencional, ¿no? Nunca le hicieron el diagnóstico. Yo descubrí que tenía eso pues ya hasta después, mucho tiempo después. Entonces a él, después de trabajar tanto, porque él quedó como hijo parental, o sea, matan a su padre, y entonces él, pues, ayuda a todos sus hermanos, entonces esa carga tan fuerte lo hizo ser muy competitivo y te puedo decir que de un día para otro levantaba un negocio, y luego ponía a alguno de sus hermanos ahí, pero se enferma muy joven, como a los 50 años ya empieza a estar enfermo, y le amputan una pierna, como a los 50 años le amputaron una pierna, no tenía diabetes, ya a partir de que la amputan deja ya de tener la bulimia, y luego él se atiende en el Seguro Social y no sé por qué, porque yo me acuerdo que tomaba puños de pastillas, entonces yo por eso yo me fui por el otro lado y ver que yo digo, si yo hubiera estudiado más, no hubiera pasado eso, o sea, el hubiera no existe, pero la verdad es que sí hubiera pasado eso, porque yo ya con otros conocimientos no le hubiera permitido tomar tanta medicina que le hizo tanto daño, ¿no? Entonces de ahí fue que estudié y me preparé en esto. Fíjate que, bueno, quería tocar dos puntos contigo. Primero que cómo la experiencia o las experiencias de vida te enseñan justamente esto que dijiste de aprender a vivir el día, de fluir con lo que la vida te va presentando, porque ya que tienes cierta experiencia o cierta edad, te das cuenta de que hay tan poquitas cosas sobre las que tienes control, ¿no? En realidad, solamente el único control que realmente tienes es el de cómo reaccionas tú ante las situaciones que la vida te presenta. Y aprendes a ser resiliente, y aprendes a ser tolerante, y aprendes a no ser tan juicioso, y aprendes a ponerte genuinamente en los zapatos de los otros, ¿no? Y me encanta conocer gente como tú, Rosa, que, por ejemplo, esto que me acabas de platicar, ¿no? La situación de salud de tu hermano te lleva a transformar pues esa impresión o ese momento amargo que seguramente fue para ti amargo, que tu hermano estuviera viviendo eso, y lo transformas en un tema de
de cómo poder ayudar tú a otras personas a que no tengan problemas de salud tan graves como los de tu hermano, o la De mi papá. desaparición del otro, De etcétera, salud fueron de mi papá. de tu mamá. Entonces, De mi papá, o sea, los de salud, y la desaparición fue de mi hermano. no, de tu hermano. Eso, pensé que decías de salud también de otro hermano. Entiendo eso. Lo que quiero, a lo que voy es cómo va transformando uno todas las experiencias de la vida en aprendizajes. Y por eso es que la gente que tiene más años se vuelve más sabia, siempre. Porque ya perdiste, ya viviste los duelos, ya viviste las que te arranquen a un ser querido, ya viviste muerte, ya viviste separación y todas esas cosas que de jóvenes nos dan tantísimo miedo vivir, ¿no? Y te das cuenta que al final, pues sigues vivo, la vida sigue, no pasa nada, o sea, en realidad, bueno, a veces es a ti al que te pasa y pues igual somos nosotros los que nos podemos quedar en el camino, pero por más grave que sea la situación que te rodea o que te sucede, siempre hay un mañana, siempre hay algo después, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo has vivido tú? Esa es como mi experiencia al día de hoy de lo que he vivido y digo, qué buena ha sido mi vida que me ha enseñado tantas cosas, que me permite hoy vivir en paz y vivir tranquila y vivir siendo más plena que como solía yo vivir antes. Ojalá y todas pensaran así, pero la verdad es que hay mucha gente que está bien atorada y que no sabes cómo me frustra querer ayudarlas y que de pronto no se dejan. Mira, por ejemplo, vienen a consulta y te cuentan unas cosas que traen, como esas que te estaba diciendo desde niñas, y que digo, no, bueno, me pongo tan así, tan en contacto con ellas de realmente estar en sus zapatos, en su momento, salen muy contentas y que yo digo, chin, ya la hicimos, qué padre, o sea, esto le va a ayudar a crecer. ¿Y sabes qué? No vuelven. Es que traen tan guardado con esa promesa de no soltárselo a nadie, que el día que lo abren se arrepienten y vuelven a cerrarse en sí mismos. Híjole, eso me frustra muchísimo. Les hablo por teléfono, me ponen peretesos hasta que ya por fin la suelto y digo, no quiere, no es un momento. Y entonces dice una frase que seguramente tú lo has escuchado y dice, el maestro llega cuando el alumno está listo. ¿Sí? Entonces, el que quiere buscar va a encontrar, porque dice, es que no tengo dinero para la terapia. No es cierto, porque van a encontrar hasta platicando con alguien el día que estés decidido y dices, es que a mí me ayudó un chamán, me ayudó un brujo, me ayudó la señora en el camión, quien sea. ¿Por qué? Porque estás abierto y porque ese va a ser tu maestro. Y a lo mejor el otro no te dijo nada, simplemente te escuchó. Pero sí, eso me frustra mucho, ¿no? Hay muchas personas que están viviendo en su pasado, sufriendo en su pasado, y en vez de cerrar la herida, la tienen abierta. Y eso... No, sí, te Sí. entiendo y entiendo tu frustración. Y para la gente que sí está lista, ¿no? Porque la hay también mucha, la gente que sí. Claro. Como si yo estoy en una situación adversa en este momento, no he tomado ninguna terapia, no he tomado ninguna vía o ruta de crecimiento personal, ¿qué me dirías a mí? ¿Qué me recomendarías como primeros pasos para salir de una situación, si me siento lista como para empezar a tomar responsabilidad de mi vida y decir, nada va a cambiar si no empiezo a cambiarlo yo? ¿Qué le dirías a esas mujeres, principalmente mujeres, también hombres, pero qué les dirías como por dónde pueden comenzar su camino de sanación? Fíjate que hace unos días, deja contestarte con esto, hace unos días vino un joven que, bueno, yo he atendido a toda la familia de la esposa, ¿no? Así, por años, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso de ser, holista, ¿no? Que, pues, reviso por el área física, mental y demás, ¿no? Y entonces él, pues es que me siento
así asado. Entonces, es una charla, porque mi consultorio, pues es como si estuviéramos en la sala, no es que yo esté atrás del escritorio, ¿no? O de una mesa, ¿no? Sino que estamos platicando y empiezo a platicar con el joven y se queda sorprendido porque resulta que traía ahí un problema familiar de un negocio y él dejó su carrera por ayudarle a su padre en ese negocio y el hermano, pues no está trabajando igual, pero está llevándose las mismas ganancias. Entonces, se quedó tan sorprendida, le dije, hay que trabajar en esto. Le dije, porque no puedes tú cargar esto ni tener ese compromiso de lealtad con tu padre, ¿sí? Entonces, ¿qué te diría a ti? Híjole, tú tienes mucho que enseñar a los demás, te diría, tú eres alguien. Todos, pero sí, porque, pero digo, no. A una mujer, todos tenemos algo, ¿no? Que dar a este planeta. Mira, otra de las áreas que he tenido, me he hecho especialista en la práctica, así lo puedo decir, es en el área donde tuvieron abuso sexual de niños, que es algo que a mí me sucedió y que se acercan a mí, me platican. Bueno, a veces que me he subido a un camión, me cuenta su historia y voltean y me dicen, pero ¿por qué le estoy contando esto? Y entonces yo me río interiormente porque digo, es eso que ella sintió, ¿no? Que tenía que contármelo, ¿no? Y dice, pero si esto por 40 años nadie lo sabía, ¿no? Entonces, ahí en esa, yo he hecho así como una metáfora donde digo que las abejitas acudimos al panal, ¿no? Entonces, como que nos vamos agrupando con ciertos traumas, sucesos que no hemos resuelto, ¿no? Otras que tuvieron una relación muy, muy mala con su mamá, que se da muchísimo. Esa hija que es la más estudiosa, la más trabajadora, la que más ayuda en la casa, y que la madre es a la que más critica, con la que más se proyecta, y la hija no puede entender. Igual sucede con los hombres, ¿no? Siempre hay uno que el padre tiene más conflicto y que no, el padre ni siquiera se pone a cuestionar por qué tiene tanto conflicto con ese hijo, qué le mueve, qué puede ver en él en el espejo, ¿no? Y se da, es muy frecuente en las familias, ¿no? Entonces, casi todos tenemos asuntos no resueltos generacionales, ¿verdad? Y parece que ya lo resolvimos todo en el presente, pero resulta que estamos haciendo algo que nuestros ancestros también lo hacían o lo dejaron de hacer, o que son las mismas conductas, ¿no? Entonces ahora, mira, la ciencia, esto biomédico ha dicho que casi todo lo que nos sucede es genético, y es genético, y es bien fácil decir eso, ¿no? O decir que es pecado, ¿no? Y entonces resulta que no es cierto. En estos nuevos experimentos que han hecho, investigaciones, han dicho que todos son modelos a repetir, ¿no? Y que se quedan grabados, ¿no? Pero no es que vengan realmente los genes, entonces lo cual quiere decir que los podemos cambiar. Y me dicen, ¿y cómo le hacemos? Digo, una vez que tomas conciencia de dónde está, ya es como cuando aceptaste que eres alcohólico, que tienes un problema de ludopatía, ¿verdad? Ya te empiezas a ver. A ver cuál va a ser el camino, ¿verdad? Oye, Rosa, pues se nos ha terminado tristemente el tiempo de esta charla el día de hoy, pero hay tanto que pudiéramos platicar, me parece, tienes tanto que dar y que compartir, que quisiera invitarte a que en otra ocasión volvamos a abrir este espacio para volver a conversar, y probablemente a mí me parece muy interesante poder regalarle a la gente a lo mejor pasos prácticos o tipos de terapia o tipos no sé, como herramientas prácticas, ¿sabes? Porque a mí muchas veces me dicen, todo eso que dices está padrísimo, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, hacerte la más cordial invitación para que nuevamente nos acompañes en otro espacio de Mujer a Prueba de Balas, y pues te invito a que nos regales un mensaje de cierre
y que nos compartas si alguna persona de las que nos ha escuchado le interesa buscarte, ya sea para terapia de pareja o para terapia de normal, en dónde te pueden encontrar. Sí, mira, yo tengo una página que es, ya saben, con las W, rosachavez.com.mx. Ahí están mis libros, ahí vienen los temas y se los puedo mandar. Igual, la que quiera mi nuevo libro, de Ganando la batalla al enemigo invisible, pues van a encontrar que ya hablo de homeopatía y entonces me pueden mandar un correo y se los voy a enviar por correo. Les voy a dar mi correo, es rosamchavez@hotmail.com. Mi celular, por si a alguien le interesa, como tú amablemente me estás dando la oportunidad de decirles que si alguien quiere terapia, los que no están aquí, yo vivo aquí en Guadalajara, en el área de Zapopan, hago por videollamada, igual 1 hora y demás, y la verdad es que es muy, muy parecido a estar, no tan similar a estar juntos, pero ayuda muchísimo de todas formas, ¿no? Y luego, si yo veo que necesita medicamento homeopático y que lo hago para que avancen más rápido, dándoles el que se llama constitucional, es al que uno pertenece, que es lo que te ayuda a avanzar más rápido, o se los envío, por ejemplo, a Sonora, en un lugar que no había, se los envío por paquetería, o les digo, compra si en donde vives hay una farmacia homeopática. Entonces queda pues muy completo. Fantástico. Te agradezco muchísimo. Y mira, ¿qué te puedo dejar una frase? El más bello de los conocimientos es el conocimiento de nosotros mismos. Sin duda, sin duda. Y yo complementaría también con una invitación que hago siempre, que es a que inviertas en ti. Invierte en ti, porque a menos que tú creas que tú eres una mala inversión, la mejor inversión eres tú. Invierte en terapia, invierte en alimentarte correctamente, invierte en todo lo que te haga feliz, porque en la medida que tú seas feliz, tu entorno se convierte en uno feliz, porque como es adentro, es afuera. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, es un honor haberte tenido en este espacio. Y de verdad te invito a que próximamente lo repitamos. Y a todas las personas... ¿Quieres que dé un ejercicio rapidísimo? Un ejercicio rapidísimo. Bueno, para tranquilizarse, mira, cuando estén muy ansiosas, ponen su mano y van a respirar, y entonces van a ir subiendo su dedo cuando la respiren. Cuando lleguen a la punta, van a exhalar y van bajando con su dedo por aquí. Vuelven a respirar y suben. Y cuando lleguen a la punta, exhalan, van exhalando por su boca. Otra vez vuelven a inhalar. Exhalan. Inhalan. Exhalan. Llegan hasta el otro dedo. Si lo hacen bien, si quieren lo hacen con música, si quieren lo hacen en las dos manos y verán unos momentos y se van a tranquilizar. Qué gran regalo, muchas gracias. Cierto. Qué buen ejercicio. Te agradezco mucho el compartirlo y también le agradezco a todas las mujeres y hombres que nos van a regalar, que nos regalan un ratito de su tiempo para conocer una historia más de una mujer extraordinaria, de una mujer que a través de su valentía ha logrado encontrar su poder y lo ejerce en su profesión, en su vocación. Y nos vemos en la siguiente ocasión y recuerda que cuando cambias tú, cambia el mundo. Que tengas una tarde extraordinaria y nos estamos viendo.